Ecuaciones diferenciales, ecuaciones de orden superior. Hablemos de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Las ecuaciones de Cauchy-Euler tienen esta forma en particular. Es una forma bastante concisa si se dan cuenta. Una constante a la enésima derivada de y la acompaña la enésima potencia de x. Así que por primera vez no estamos trabajando con coeficientes constantes. En otras palabras, la relación tiene que ser así. Si tenemos la tercera derivada, esto tiene que estar multiplicada por la tercera potencia de x, la segunda derivada por la segunda potencia, la primera derivada por la primera y el término libre, bueno, x a la 0. ¿Sí? Del lado derecho podemos tener lo que queramos. No tienen que estar todos, si se dan cuenta, mientras se mantenga la relación de la derivada y la potencia. En este caso tenemos x a la cuarta por la cuarta derivada de y. No tenemos el término de la tercera derivada, tenemos el de la segunda, no tenemos el de la primera, ningún problema. Mientras se sostenga esta relación, estamos ante una ecuación de Cauchy-Euler. Y del lado derecho podemos tener tanto 0 como cualquier función o cualquier constante. Esta, si se dan cuenta, tiene toda la pinta de ser una ecuación de Cauchy-Euler, pero si bien se cumple la tercera potencia, la tercera derivada, segunda, aquí tenemos un problema. Segunda potencia, primera derivada, esta ecuación no es una ecuación de Cauchy-Euler. Y también podemos tener un caso como este, ¿sí? En el que aparentemente estamos ante una ecuación que no es de Cauchy-Euler. Sin embargo, si yo multiplico toda la ecuación, es decir, ambos lados, por x, se dan cuenta que llegaríamos a tener un x al cuadrado y segunda, menos 5xy primera, más 3y, es igual a 6x al cubo más x. Y esta sí es una ecuación de Cauchy-Euler. Bien, ¿cómo las resolvemos? Para resolverlas, vamos a aplicar un cambio de variables. ¿Sí? El cambio de variable que vamos a aplicar es que x es e a la t. Y si se dan cuenta, ahora estamos cambiando la variable x, que es nuestra variable independiente. ¿Sí? Como estamos eligiendo cambiar nuestra variable independiente, necesitamos conocer cómo van a ser las nuevas derivadas de y, es decir, la derivada de y respecto de t, la segunda derivada de y respecto de t, y así. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo podemos analizar eso. Nos fijemos, por ejemplo, en esto. La derivada de y respecto de t, yo puedo hacer un truco de magia y introducir la derivada de x y la derivada de x aquí. Si se dan cuenta, esta expresión y esta expresión es exactamente lo mismo. Estoy haciendo cosmética para obtener lo que quiero. Aquí tengo la derivada de y respecto de x y aquí tengo la derivada de x respecto de t. Pero yo también sé que x es exactamente e a la t, ¿no? Entonces lo que tengo aquí es la derivada de e a la t respecto de t. Y esto no es otra cosa que e a la t. Y e a la t no es otra cosa que x. Lo que tengo aquí entonces es x por la derivada de y respecto de x. Y esta es una gran cosa, porque si se fijan en las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, siempre voy a tener esa configuración, x por la derivada de y respecto de x, que es exactamente lo que estoy obteniendo aquí. Bien, fijémonos en la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada tendríamos que derivar toda esta ecuación respecto de t. Estoy derivando el lado izquierdo respecto de t y estoy derivando el lado derecho respecto de t. Cuando derivo el lado derecho respecto de t me doy cuenta que es una derivada de una multiplicación de funciones, ¿no? Y esto quiere decir la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Yo puedo hacer otro pase de magia aquí, cosmética, y multiplicar todo esto, bueno, el segundo término, por esto. Noten por favor que técnicamente estoy multiplicando todo por 1, no estamos cambiando nada. Sin embargo, voy a unir estas dos de x para obtener, disculpen, se los muestro aquí de nuevo. Estoy multiplicando de x
derivadas de x a ambos lados y voy a unir estas dos de x para tener la segunda derivada de y. ¿Sí? Y aquí esta de x y esta de t las estoy configurando de esta forma. ¿Sí? Noten que no estoy haciendo nada ilegal. Estamos haciendo literalmente todos los artilugios algebraicos que tenemos para llegar a esto. ¿Y por qué me interesaba llegar a esto? Porque tengo que esto, una vez más, es la derivada de e a la t respecto de t, y que esto es e a la t y que esto es x. Y así, esta x multiplicada por esta x me va a terminar dando x al cuadrado. X al cuadrado de la segunda diferencial de y respecto de x al cuadrado. Bien, recapitulando, veamos qué ha pasado con la primera, esta de aquí. Una vez más, esto es la derivada de t respecto de t, y esto es e a la t, y esto es x. Es por eso que estamos usando este cambio de variables. Y a lo que estoy llegando es a esto. A saber que la derivada de x por la derivada de y respecto de x es exactamente la derivada de y respecto de t. Con lo que tengo esto. Y estoy llegando a esta relación. Y si yo paso esto a este lado, estoy llegando a esta relación. A que la segunda derivada de y respecto de t al cuadrado menos la primera derivada de y respecto de t es x al cuadrado por la segunda derivada de y respecto de x la segunda derivada de y respecto de x. Y una vez más, esa es una buena noticia, porque en las ecuaciones de Cauchy-Euler la configuración va a ser siempre la misma: x al cuadrado por la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado. Bien, aquí tenemos que hacer una pausa y pensar que si nosotros insistimos en seguir con este razonamiento, ya verán que no es una cosa difícil, pero simbólicamente se hace un poco entreverada. Nosotros podemos relajar un poco la parte de la simbología y usar el operador diferencial. El operador diferencial es una cosa muy simple. En vez de escribir la derivada de y, escribo simplemente d mayúscula por y. Otra forma de escribir las derivadas. ¿Sí? Fíjense entonces. Y si tengo la segunda derivada, escribo d al cuadrado. Y si tengo la tercera derivada, d al cubo. Y así. Entonces fíjense que lo que yo he obtenido lo podría simbolizar así. X por la derivada de y respecto de x, hemos dicho que es la derivada de y respecto de t. Y eso lo estoy escribiendo directamente así. En otras palabras, donde yo vea x por la derivada de y respecto de x, mil disculpas, ahora puedo escribir la derivada de y, la d por y. Y donde yo vea x cuadrado por la segunda derivada, esto será, como lo vimos, la segunda derivada de y respecto de t menos la primera derivada. La segunda derivada menos la primera derivada. En términos de operadores podría escribir d al cuadrado por y menos d por y. Y es más, puedo factorizar esto y poner d al cuadrado menos d por y. Y esto incluso lo puedo escribir como d por d menos 1 de y de t. ¿Sí? Noten que estoy escribiendo la t aquí abajo y con otro color, solo para hacerme recuerdo de que cuando yo estoy hablando de derivar aquí, estoy hablando de derivarla respecto de t. Análogamente, si yo hubiese hecho un paso más de estas derivadas, hubiésemos llegado a esto, a que x al cubo por la tercera derivada de y respecto de x es d por d menos 1 por d menos 2 por y. Una vez más la t auxiliar para hacernos memoria, para hacernos recuerdo. Y en efecto, si yo siguiese hasta la 14ª derivada, la 14ª potencia de x por la 14ª derivada de y respecto de x, esto sería una sucesión de d por d menos 1 por d menos 2 hasta el d menos 13 por y de t. ¿Sí? Ya saben que la palabra análogamente es una palabra que esconde la flojera de seguir haciendo algo que ya sabemos que se va a comportar siempre de la misma manera. Bien,
Usemos todo esto, que yo sé que hasta el momento puede parecer un poco entreverado, pero ahora vamos a resolver una ecuación diferencial de Cauchy-Euler y van a ver que más bien se hace bastante simple. Por ejemplo, esto. 3x al cuadrado por y segunda derivada más 11x por y menos 3y es igual a 0. Empecemos con una homogénea. Bien, ¿cuáles serán los pasos a seguir? Primer paso, aplicamos el cambio de variable x es igual a e a la t. A partir de aquí, nuestra nueva variable independiente es t, ya no x. Y yo puedo reescribir esto así. En vez de x al cuadrado por y segunda derivada, d por d menos 1. En vez de x por y', simplemente d. Y la y que no estoy tocando, la estoy copiando aquí. No se olviden que estas t's que aparecen ahí abajo son solo un recordatorio, no tienen valor real, son solo para tenernos claro dónde estamos y cuál es nuestra variable independiente en cada paso. Bien, y si se dan cuenta yo puedo estirar esto así. 3 por d al cuadrado menos 3dy más 11 de y menos 3dt. Y esto me llevaría a combinar estas dos y obtener 3d cuadrado por y más 8d menos 3y. Y ahora puedo volver a olvidarme de los operadores y volver a mostrarlo de la forma en la que acostumbrábamos mostrarlo. En vez de la segunda derivada, en vez de d cuadrado, perdón, la segunda derivada, en vez de d la primera derivada, y bueno, la y no la hemos tocado. ¿A qué hemos llegado? Hemos llegado a lo que queríamos. Una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Todo este trabajo de Cauchy-Euler ha sido el trabajo que hemos hecho para llegar a un lugar que ya conocemos, para enfrentarnos a un problema que ya dominamos. De paso, en este primer ejemplo tenemos una ecuación homogénea. Entonces, ya lo saben, la ecuación auxiliar 3m al cuadrado más 8m menos 3. Esto se factorizaría en 3m menos 1 por m más 3 es igual a 0, así que m puede ser un tercio o m puede ser menos 3, y esta sería la solución. Y esto, solo para hacerme recuerdo, lo puedo escribir así, ¿no? En vez de e a la 1/3 t, e a la t a la 1/3. Y en vez de e a la menos 3t, e a la t a la menos 3. ¿Y todo esto para qué? Para realizar el último paso que nos faltaba, que era volver a las variables originales. Y como yo sabía que x es igual a e a la t, el resultado final de este ejercicio será c1 por x a la 1/3 más c2 por x a la menos 3. Ahora les muestro, para terminar esto, un ejemplo de una ecuación no homogénea. Supongamos este ejercicio. X al cuadrado por y segunda más 5xy' más 3y es igual a 1 sobre x al cubo más 6 logaritmo de x. Esta es una ecuación de Cauchy-Euler. Primer paso, el cambio de variables. X es igual a e a la t. Cuando hacemos ese cambio de variables, no lo olviden, si x es igual a e a la t, el logaritmo de x es t. Esto también lo tenemos presente. Reescribiendo entonces, fijémonos primero en el lado izquierdo. En vez de x al cuadrado por y segunda, d por d menos 1 de y. En vez de 5xy', 5d por y. Y la más 3y, pues más 3y. Una vez más, y hasta el cansancio, estas t's minúsculas, estas t's pequeñas que estoy poniendo ahí son solo para ubicarme en donde estoy parado. Ahora, fíjense en esto. 1 sobre x a la 3 es lo mismo que x a la menos 3. Y como quiera que x es e a la t, esto es e a la menos 3t. Y en vez de 6 por el logaritmo de x, como yo sé que el logaritmo de x es t, esto es 6t. Un error muy común cuando nos enfrentamos a las ecuaciones de Cauchy-Euler es olvidar convertir estas a t, a la nueva variable. Bien, entonces vamos, expandimos esto, d al cuadrado menos d por más 5d más 3dt. Esto me lleva a esta ecuación y esto me lleva a este problema. Y cuando llegamos aquí lo he puesto en un círculo verde en un cuadrado verde porque esta es una victoria. Acabamos de llegar a un problema que ya sabemos resolver. En primer lugar, como de costumbre, la solución homogénea.
voy a poner directamente la ecuación auxiliar, m al cuadrado más 4m más 3, m más 3 por m más 1. Así que las respuestas pueden ser m menos 3 o m menos 1. Y entonces la solución homogénea será C1 por e a la menos 3t más C2 por e a la menos t. Y luego, cuando empiece a hablar de la solución particular, voy a elegir hacerlo usando el método de coeficientes indeterminados, como también podríamos haber usado la variación de parámetros. Y cuando uso coeficientes indeterminados me doy cuenta de que aquí hay una superposición, ¿no? De que primero me tengo que fijar en este exponencial y luego me tengo que fijar en este polinomio de grado 1. Cuando tengo este exponencial, yo estoy con muchas ganas de usar el tip. Sin embargo, antes de usarlo, me doy cuenta de que aquí tengo también una e por e a la menos 3t. Y voy a tener un choque. ¿Qué hacemos para evitar ese choque? Ya lo saben. Multiplico arriba por t en este lado, así como antes multiplicábamos por x. Y aquí abajo, ya lo sabemos, la primera derivada es, la ecuación auxiliar es m al cuadrado más 4m más 3. Necesito trabajar con la derivada. 2m más 4. 2 más 4. ¿Y qué es lo que entra aquí? La potencia de, ¿sí? La exponencial. Y entonces, si se dan cuenta, esto me queda t por e a la menos 3t sobre menos 6 más 2 es menos 2. Y es por eso que la solución particular 1 sería menos 1 medio por t por e a la menos 3t. Para la solución particular 2, la cosa va a ser más sencilla, ya que tenemos un polinomio de primer grado y no registramos ningún choque con la solución homogénea. Así que no hay ninguna t que aumentar, derivamos una vez, derivamos dos veces, sustituimos eso en la ecuación, llegamos a esto, no olvidamos que el término independiente aquí es 0, y entonces tenemos que a es 2 y que b es menos 8 tercios. Así la solución particular número 2 es 2t menos 8 tercios. Y así la solución completa de este ejercicio sería esta. Solución homogénea más solución particular 1 más solución particular 2. Recordemos, sin embargo, que todavía estamos respecto de t y que necesitamos volver a x. Solo para verlo, no olviden que e a la menos 3t es lo mismo que e a la t a la menos 3, e a la menos t es lo mismo que e a la t a la menos 1, lo mismo aquí, y así estamos listos para hacer el último paso. En vez de e a la t, ya lo sabemos, x, por eso nos queda c1 por x a la menos 3, más c2 por x a la menos 1, menos 1 medio, t, no lo olvidemos, era el logaritmo de x. Y e a la t a la menos 3 es x a la menos 3. Más 2 el logaritmo de x y el 8 tercios al que no le cabe ningún cambio. Y así tenemos la solución completa de esta ecuación de Cauchy-Euler. En los ejercicios que les planteé en clases, veremos ejercicios de tercer grado y cómo enfrentarlos, que será básicamente lo mismo. Y también veremos ejercicios que terminemos resolviendo por la variación de parámetros.